Bueno, muy buenas tardes. Soy Rosario Medina, gerente de comunicaciones de KM. Retomamos este 2021 nuevamente con entrevistas en vivo y en esta oportunidad convocamos a la doctora Luisa Bey, consultora del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Garrahan. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias por este contacto. Gracias, Rosario. Un placer. Bueno, la razón por la que convocamos a la doctora, que es una referencia en el tema, es que este domingo se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, como cada 28 de febrero o 29, si es bisiesto. Y para eso, bueno, primero, Luisa, queremos saber de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes. Bueno, se definen así aquellas que aparecen en menos de 1 cada 2.000 habitantes. Y hay aproximadamente unas 6.000 enfermedades poco frecuentes. O sea, cada especialista de distintos órganos, de distintos aparatos, tiene algunas enfermedades que son muy poco frecuentes. Esto genera dificultades generalmente para los pacientes, porque, claro, un médico no puede conocer todas las enfermedades poco frecuentes. Entonces el paciente va a un médico y a lo mejor ese médico está muy capacitado para muchas cosas, el paciente padece. Y entonces lo que le sucede en general a la gente es que terminan haciendo 6, 7, 10 consultas antes de llegar a un diagnóstico de la enfermedad. Y muchas veces tiene que trasladarse desde el lugar de residencia a algún otro sitio donde ofrezcan una medicina de mayor complejidad para poder llegar al diagnóstico. Claro. Y por lo general, en general se manifiestan ya desde la infancia, y en cuanto al origen, me imagino que si son 6.000, debe haber de lo más variado, pero suelen ser de origen genético. Así es, de lo más variado. Hay muchas que son de origen genético. De hecho, un 75% más o menos de estas enfermedades se manifiestan desde la infancia, y que sean de origen genético no quiere decir que necesariamente cuando el chiquito nace ya tenga su enfermedad manifestada. Puede estar la enfermedad recién manifestarse algunos meses o aún algunos años más adelante, y algunas de ellas, aunque tengan origen genético, incluso se manifiestan en el adulto. Hoy en día se están describiendo más enfermedades de origen genético con presencia en el adulto, que transcurrió su vida sin manifestaciones, sin ningún síntoma, creyéndose saludable, hasta que la enfermedad se pone de manifiesto. Y esto es lo que hace cada día más difícil el campo de las enfermedades poco frecuentes, que en general, como les insinué antes, es difícil que un solo médico pueda diagnosticarla. En general, hacen Claro. falta más especialistas, digamos, más profesionales que puedan ahondar en estas patologías. Sí, a ver, me imagino que también, digamos, 6.000 son las que ya están, no sé si es la palabra correcta, tipificadas, y por ahí las que se puede llegar a un diagnóstico, pero debe haber muchas también que tal vez quedan sin diagnóstico, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia del diagnóstico en las enfermedades Bueno, poco de hecho, frecuentes? el área específica mía, en la que me vengo dedicando hace muchos años, que son los errores congénitos del metabolismo, como tú lo dijiste al comenzar la charla, yo diría que todas las semanas hay alguna nueva que se describe y que se identifica, y se amplió mucho la identificación de estas enfermedades desde que
el campo de la genética se amplió y podemos hacer más estudios moleculares y entonces identificar nuevas enfermedades que de pronto eran desconocidas. Yo diría que con las que conocemos nos alcanzan, y sería bueno que los pacientes tuvieran un diagnóstico adecuado y a tiempo, Claro. porque algunas de estas enfermedades, cuando se diagnostican precozmente, si es que tienen tratamiento, el implementar el tratamiento ayuda a que la enfermedad se detenga, no siga evolucionando. Si el diagnóstico es tardío, de pronto casi que uno no indicaría tratamiento porque hay cosas que no se pueden volver atrás, ¿no? Claro. Entonces nos preocupa mucho la necesidad de un diagnóstico temprano en estas enfermedades. Y, digamos, ¿cómo es todo este proceso, digamos, de lo que tiene que ver con el diagnóstico en las familias? Porque, a ver, vos mencionaste tal vez de, no sé, 6 consultas con 6, me imagino, especialidades diferentes antes de llegar a un diagnóstico. ¿Cómo viven las familias esto y cómo se podría tal vez acortar ese proceso de diagnóstico? Bueno, para las familias es tremendo, porque es, digamos, una vez que uno tiene un diagnóstico de cualquier enfermedad, sabe cuál es el camino que viene hacia adelante. Cuando no hay diagnóstico, esa incertidumbre genera muchísima angustia, genera gastos, genera dificultades familiares, dificultades para el paciente, para los padres si se trata de un niño, porque bueno, es indudable que el estar dando vueltas sin saber de qué se trata lo que está pasando, trae enormes consecuencias desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista social, familiar, afectivo, económico. Bueno, nosotros desde las áreas en las cuales trabajamos y podemos hacer cosas, por ejemplo, en errores congénitos de metabolismo, que nosotros creamos el servicio en el Hospital Garrahan, antes no existía, y se creó en el año 2007. Hicimos durante muchos años cursos a distancia para los pediatras, para alertarlos sobre cuáles son los signos por los cuales tienen que sospechar una de estas enfermedades. De pronto los síntomas son comunes, pueden corresponder a cualquier otra cosa y entonces puede haber error diagnóstico. Y nosotros hicimos una tarea bastante interesante en todo el país, difundiendo la manera de sospechar estas enfermedades, y en el hospital ofrecíamos la posibilidad de hacer consultas a distancia por parte del médico, que enviara un resumen de historia clínica, y si veíamos justificado o teníamos una orientación hacia alguna enfermedad específica, siempre pedimos que envíen muestras. El hospital ofrece los análisis complementarios necesarios para hacer el diagnóstico. Algunos de estos otros errores se pueden diagnosticar desde hace ya varios años por lo que es la pesquisa en el recién nacido. Simplemente con una gotita de sangre del recién nacido uno puede pesquisar algunas de estas enfermedades poco frecuentes. Por ahora, por ley, son 5 las enfermedades que se pesquisan, pero esto tiene posibilidad de ampliarse hacia otras enfermedades. Lo que uno seguro tiene que ofrecer antes de ampliar, cuando uno habla de pesquisa, habla de una sospecha de enfermedad, no una confirmación de la enfermedad. Y entonces tiene que contar con los medios para poder confirmar si esa pesquisa normal corresponde a una enfermedad o no corresponde a una enfermedad, porque puede haber falsos negativos o falsos positivos. Y por eso uno tiene que contar con los medios de diagnóstico, y además es imprescindible contar con los medios de tratamiento, porque hacer un diagnóstico
y decirle a una familia que esta enfermedad tiene tratamiento, que el tratamiento es tal, pero no está a su alcance, eso es imposible para el ejercicio de la medicina, ¿no? Claro. Por suerte, estas cosas en nuestro país están cubiertas por la ley de enfermedades poco frecuentes, y eso es un gran facilitador. ¿Y a cuántas, o sea, si hoy se pesquisan 5 enfermedades, por lo menos en la Argentina, ¿cuántas estaríamos en condiciones de ampliar? Bueno, en Ciudad de Buenos Aires se están ampliando algunas, lo vamos haciendo gradualmente a medida que se pueden confirmar los diagnósticos, que están los métodos de confirmación, que algunos son bioquímicos, otros son de biología molecular, digamos, posibilidad de ampliar hay, siempre y cuando uno cuente con los recursos estos que yo les mencionaba. Y montar los recursos de biología molecular, que hoy son imprescindibles para el diagnóstico de algunas enfermedades, no es algo que uno puede hacer de un día para el otro, ¿no? Hoy la población está más familiarizada con la biología molecular a través del hisopado y el PCR que hacemos para este bendito coronavirus que nos invadió. Pero bueno, eso es un estudio molecular, y también se hacen, por ese estudio que la gente conoce un poco más, se identifican la genética del coronavirus, pero por estudios similares se identifica la genética de algunas otras enfermedades, y es necesario este estudio para confirmar su diagnóstico. Sí, a ver, me imagino también que en eso debe jugar un rol importante, digamos, la distribución geográfica de la Argentina, ¿no? O sea, la posibilidad que hay acá de realizar ciertos estudios, y lo que mencionabas al principio, que muchas veces las familias tal vez se tienen que trasladar. ¿Cómo está el campo de las especialidades médicas? Porque me imagino que no debe ser sencillo, digamos, o existe alguna especialidad en EPOF, o es esto, digamos, la amplia variedad y que se van derivando entre colegas. Claro. No hay una especialidad que se ocupe de las enfermedades poco frecuentes, por esto que dije al principio, que las enfermedades poco frecuentes abarcan todos los sistemas y órganos de la economía, ¿no? Lo que hay es equipos interdisciplinarios, o sea, distintas disciplinas que trabajan en conjunto, y que eso se logra más fácil en instituciones que en un consultorio donde el paciente está frente a un médico que de pronto dice: ¿tendrá este paciente? Está enfermo, pero no sé de qué se trata. Y el intercambio con otros colegas es muy enriquecedor en este sentido y facilita el camino para el paciente, ¿no? Entonces, esto de lo que vos me decías de la distribución de todo el país, en todo el país hay hospitales públicos que tienen todas las disciplinas, o casi todas, y entonces no es difícil hacer interdisciplina, no es difícil convocar a un paciente al consultorio y decidir que lo tienen que ver entre 5 especialistas para poder aclarar el diagnóstico. A veces no en todo el país se cuentan con los métodos auxiliares de laboratorio que hacen falta para llegar al diagnóstico, pero siempre se pueden derivar muestras. Hoy correos especiales que incluso pueden transportar muestras refrigeradas, no hay mucha dificultad para derivar de un centro a otro. Lo que sí tiene que saber el profesional es a dónde derivarlo, quién es el que está haciendo determinado estudio que considera necesario para su paciente. Y esto se trabaja bastante desde la Sociedad Argentina de Pediatría, en un grupo de genética y enfermedades poco frecuentes, donde colaboramos varios de nosotros. Y también el Ministerio de Salud tiene un área de enfermedades poco frecuentes, que bueno, en este momento depende de la Dirección de Medicaciones de Alto Costo, a pesar de que no todas las medicaciones que necesitan estos pacientes son de alto costo.
y algunos no necesitan medicación, pero bueno, esa fue la determinación que se ha tomado. Y ahí se está haciendo un trabajo interesante con la publicación en la página web de las enfermedades poco frecuentes del Ministerio, de la lista de todas las enfermedades poco frecuentes, y progresivamente vamos a ir incorporando lugares donde se pueden ir derivando determinados estudios para facilitarle la tarea a los médicos que de pronto están un poco más alejados de los centros de alta complejidad. Seguro. ¿Y cuánto se investiga o en qué está hoy en día la investigación en cuanto a enfermedades poco frecuentes? Bueno, hay mucho en el mundo y esto depende del nivel de desarrollo, especialmente de los exámenes complementarios, bioquímicos, genéticos, moleculares, de biología molecular, que haya en cada lugar. En nuestro país, como toda investigación, está un poco más limitado, pero de pronto tenemos muy buena experiencia en lo que es investigación clínica. Nosotros podemos hacer reportes de cantidades de pacientes con una enfermedad poco frecuente que de pronto en otros lugares del mundo se asombran de la cantidad de casos que podemos comunicar, y esto en general tiene que ver con que hay cierta centralización de las patologías poco frecuentes. O sea, los pacientes terminan concurriendo al lugar donde más experiencia hay en determinada patología, ¿no? ¿Y cuáles son por ahí las diferencias en cuanto a la investigación clínica para este tipo de enfermedades? Porque al ser poco prevalentes, tal vez es más difícil encontrar casos para investigar. ¿Hay particularidades para este tipo de investigación? Bueno, por ejemplo, hoy, un ratito antes de conectarme con ustedes, yo estaba terminando de revisar una publicación que estamos enviando desde el Hospital Garrahan, de un grupo de 36 pacientes con una enfermedad determinada poco frecuente, un error congénito del metabolismo, y eso para la literatura internacional es un montón, porque no hay muchas publicaciones con tantos pacientes. Realmente esto da cuenta de que son poco frecuentes, pero nosotros estamos contando la evolución de 20 años de 36 pacientes, y entonces, bueno, esto es muy rico para todo el que pueda leer la publicación, ¿no? Por cierto, estamos hablando de publicaciones científicas en revistas de medicina, ¿no? Sí, sí, no, por eso, pero digamos, si comparamos con, no sé, lo que venimos escuchando ahora, aunque bueno, son vacunas y es distinto, pero de 40.000 vacunados, o sea, es una diferencia abismal. Es absolutamente distinto. De enfermedades poco frecuentes es muy difícil encontrar una serie de 1000 pacientes con X cosa, porque justamente por eso son poco frecuentes. ¿Y qué rol, por lo que comentabas, digamos, volviendo a la cuestión genética, que bueno, que vos trabajaste tanto, qué rol va a tener de acá a unos años lo que se viene denominando como medicina personalizada? Porque en definitiva, digamos, con tantas variaciones genéticas, tal vez ahí va a estar alguna de las claves, ¿no? De tratamientos, ¿puede ser? Bueno, para estas enfermedades a lo mejor no es tan personalizada, sino que depende de la enfermedad que el paciente tenga, y la genética ayuda mucho al diagnóstico de la enfermedad. Porque, por ejemplo, los errores congénitos del metabolismo, que es el área de especialización mía dentro de las enfermedades poco frecuentes, de pronto hay un papá sano y una mamá sana, pero que son portadores de un gen anormal. Cuando ambos transmiten el gen anormal a su descendencia, a uno de los hijos, ahí aparece la enfermedad. Y esto puede transmitirse o puede no transmitirse. Claro. Y entonces uno tiene que hacer el diagnóstico en el chiquito
y después estudiar a los padres para demostrar que efectivamente son portadores, porque también podría suceder que, bueno, ahora es más conocida la palabra mutación, porque está de moda, que muten los genes, puede ocurrir también una mutación y que los papás no sean portadores y que el chiquito padezca la enfermedad. Pero esto solo le aclara la biología molecular. Por suerte en nuestro país esto está avanzando bastante. Y por último, Luisa, pedirte a ver algún consejo o qué recomendación das, digamos, para lo que es el camino que recorren las familias, ¿no? Porque uno como padre, cuando un hijo tiene un problema, sospecha que algo no anda bien, pero muchas veces no encuentra las respuestas rápido o en una primera consulta. Digamos, si no obtienen una respuesta, ¿qué hacer? O una respuesta que a ellos los satisfaga, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas operativas, por lo menos en mi experiencia, es la concurrencia a un lugar donde se cuenta con todas las disciplinas y que entonces pueda haber un trabajo de diálogo entre los médicos, en lugar de quedarse en el consultorio de un médico, ¿no? Esto me parece que es un buen camino, pensar que los padres a veces se asustan cuando desfilan 4 o 5 médicos por el consultorio para ver a su hijito, pero esto es en favor del chiquito, porque después esos 4 o 5 se juntan a discutir los distintos síntomas, lo que cada uno vio, qué es lo que a cada uno le parece, y de ahí seguramente que sale el diagnóstico definitivo. Claro, sí, 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 es algo positivo. Bueno, y Luisa, por último, si querés dar un mensaje final para esta fecha, vos que conocés tanto de este tema de las enfermedades poco frecuentes. Bueno, saber que aunque son poco frecuentes, hay que tenerlas muy presentes, no hay que dejarlas de lado, ni para el diagnóstico, ni para los recursos terapéuticos, ni para el desarrollo de la investigación en estas enfermedades, porque uno nunca sabe cuando a uno le toca una enfermedad poco frecuente. Y entonces es necesario tenerlas presentes y conseguir respaldo para ellas, ¿no? Teniendo en cuenta que de pronto el presupuesto de salud pública son apenas un puntito, porque como son poco frecuentes, entonces no podemos comparar con los costos de las enfermedades muy frecuentes, que son muchísimo más altos. Así que creo que hay que darles presencia, y entonces agradezco esta entrevista y que le estén dando presencia a estas enfermedades. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, por este contacto. Un placer.